Yo soy Paula Soriano, para aquellas personas que no me conozcáis, soy directora de Open y bueno, pues desde Open Universidades, conjuntamente con Fundeon, con la Fundación Empresa Universidad de Alicante, pues hemos organizado esta mesa redonda en la que también contamos con excelentes profesionales que nos van a acompañar. Yo únicamente voy a estar detrás, un poco para la parte técnica y para explicaros y daros esta bienvenida, ¿no? Un poquito más con las cuestiones primordiales de cómo vamos a funcionar. Y nada, en breve vamos a arrancar ya para no perder nada de tiempo con esto y que podáis exprimir al máximo el contenido de la sesión. Así que sin más preámbulo, voy a dar el paso a Rafael Lafont, que nos va a hacer la presentación de esta jornada y nos cuenta con mayor detalle sobre esta mesa redonda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula. Bueno, pues antes que nada, dar la bienvenida pues, a todos los asistentes. La verdad es que es un placer para mí, en un contexto universitario, poder poner en valor la figura del agente de igualdad. Yo siempre he dicho que las organizaciones no es que tengan dos dimensiones, económica y social, es que son todo uno. Es decir, tenemos que empezar a integrar estos mundos que consideramos que son paralelos cuando en realidad son todo uno. Ese es un poco el objetivo precisamente de la mesa redonda que hacemos hoy, porque bueno, pues, más allá de aspectos puramente legales, donde actualmente a determinadas empresas se está exigiendo los llamados planes de igualdad, yo creo que hay que asentar unos cimientos profundos y verdaderos y pararnos a pensar como empresa, desde el punto de vista estratégico, y pensar que las organizaciones que apuestan por la diversidad o la inclusividad son organizaciones de presente y de futuro. Es decir, debemos apoyar lo que llaman lo diferente, las personas con discapacidad, las mujeres, personas de otras nacionalidades. Necesitamos personas con perspectivas diferentes dentro de las organizaciones. Lo que no podemos pensar y creer es que necesitamos organizaciones con la misma tipología de personas, siendo todos unos. Yo tengo un montón de estudios, nos apasiona en la Fundación Empresa Universidad de Alicante el mundo de la innovación y la primera premisa, cuando hablamos de organizaciones innovadoras, hay muchos estudios que lo están atestiguando, es que precisamente esa diferencia, esa diversidad, lo que genera son nuevas perspectivas, nuevas formas de ver las cosas. Y bueno, pues al final eso es un poco el objetivo que nos llevó a la Fundación junto con Open Universidades, al que he de agradecer que haya cogido el testigo de los agentes de igualdad, porque bueno, somos conscientes que quedan muchísimas cosas por hacer dentro de las empresas, que la sensibilización es fundamental, pero bueno, también las organizaciones deben tener el mejor talento y precisamente, y más en las personas más jóvenes, uno de los elementos que más valoran a la hora de apostar por una organización precisamente es ese concepto de diversidad. Con lo cual, más allá de las perspectivas del género, aunque esta tarde nos vamos a centrar en ello, yo quería compartir con vosotros que yo creo que este es un camino que tenemos que hacer todos. Tenemos que, de alguna manera, dar pasos poco a poco, no porque la ley nos estén imponiendo tener estos planes de igualdad. Los planes de igualdad hay que implementarlos y hay que ejecutarlos, pero nos los tenemos que creer desde la base. Y esa es la actitud positiva que queremos, digamos, ir labrando día a día. Nos llevó a crear una página web que no sé si alguno de vosotros y vosotras lo conocéis o no. Es una página web que se llama www.igualdadpositiva.com, donde precisamente estamos llevando este proceso de sensibilización de la figura del agente de igualdad. Alguien tiene que tirar del carro dentro de las organizaciones, alguien debe responsabilizarse de ello. Siendo un problema que nos afecta a todos, no es un problema, es una oportunidad. Siendo una oportunidad que nos afecta a todos, pues hemos pensado que esta web, con el apoyo de todas las organizaciones que creéis, que estáis compartiendo con nosotros frases que ayudan a poner en valor a la gente de igualdad, pues bueno, creemos que si sumamos todos, pues podemos llegar a ver pues, organizaciones justas, igualitarias, inclusivas y diversas. Entonces, bueno, de alguna manera
os animo a seguir al 200% esta jornada. Yo creo que nos toca aprender muchísimas cosas. Yo creo que el hecho de que estéis compartiendo esta tarde con nosotros, pues bueno, vamos a aprender desde múltiples perspectivas. Yo creo que nos va a ayudar a empezar a dar los primeros pasos y, por supuesto, os animo a subiros al carro de la comunidad que estamos creyendo o creando, Igualdad Positiva, pues para compartir esas frases, vídeos, para de alguna manera que sepáis incentivar, ¿no? A nuestro entorno de que necesitamos dar un paso real y efectivo. Así que, José Antonio, es un placer que sumemos como organizaciones junto con otras organizaciones. Y bueno, espero que la jornada de hoy sea altamente productiva para todos, porque al final crear organizaciones que se basen en la igualdad, al final va a tener un retorno, obviamente económico. Así que bueno, yo de alguna manera os animo a seguir creyendo en este campo, a seguir implementando acciones y bueno, pues yo creo que entre todos lo conseguiremos. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación de la mesa y también por este proyecto. A mí me parece pues, ilusionante y muy realista que llamamos Igualdad Positiva, ¿no? Donde, bueno, pues hay una parte de lo que es en la mesa que forma parte de él, ¿no? Que tiene que ver con las buenas prácticas, ¿no? Pero es verdad que la realidad es que en España, bueno, es cierto que a través de una legislación, pero nos estamos poniendo las pilas. Son cosas, de luego, que vienen de directivas europeas, pero fijaros, por ejemplo, que datos del Ministerio de Trabajo, dice, entre enero del 2020 y julio del 2021, hay 2.747 empresas de más de 100 empleados que han registrado su plan de igualdad, pero eso significa que hay 10.000 empresas obligadas a ello que no lo han podido al menos registrar, ¿no? Pero es que marzo del 2022 las compañías de más de 50 trabajadores, incluso computando, bueno, pues empresas de trabajo temporal y otro tipo de empleados, se van a montar, o sea, nos vamos a acercar a las 30.000. Por tanto, el impacto que tienen las organizaciones es elevado, ¿no? Por eso también pues, contamos con la compañía, la presencia y además quiero destacar también siempre su labor positiva, ¿no? de la inspección como representante final de la autoridad laboral, ¿no? En cuanto a que hay una línea de actuación donde me consta que, y así se ha comunicado, ¿no? Que se está haciendo flexible, pero desde luego es aconsejable, ¿no? Pues el ir poniéndonos pues, una serie de metas, de plazos razonables en los que tenemos que ponernos a trabajar, ¿no? Cuando hablamos de esta mesa, nosotros organizamos una ya por octubre del año pasado, ¿no? Recién publicada la ley, ¿no? Donde realmente, bueno, pues los Real Decretos 901 y 902, pues he de decir que con el alumnado, en este caso, perdón, de asistentes que tenemos en la mesa, tengo muy claro que lo tenemos ya que conocer, ¿eh? Pero sin embargo hay una serie de situaciones que tienen que ver con lo que está ocurriendo en las empresas, en las organizaciones respecto a la autoridad laboral, respecto a temas como por ejemplo auditoría retributiva, que es muy sensible y al final está muy relacionada con otras, pero también los ejemplos de buenas prácticas, ¿eh? Todo esto yo creo que son elementos que tienen que empezar a formar parte del conocimiento, ¿no? Y es lo que de alguna forma queremos compartir con vosotros. Lógicamente, no estamos aquí por casualidad, ¿eh? Nosotros sí que es cierto que pues, desde hace ya pues varias ediciones pues venimos trabajando en programas de igualdad. De hecho, los profesionales que van a participar en la mesa de hoy forman parte del claustro de profesores. Han pasado ya pues, por este aula, bueno, pues 116 alumnos, todas profesionales en activo en el área de recursos humanos, profesionales técnicos, incluso directivos generalistas y, por supuesto, consultoras que trabajan en la igualdad, ¿no? Y todas estas personas que se han formado también nos han acompañado y nos han ayudado a valorar, plantearnos qué es lo que tenemos que estar haciendo, ¿no? Y cuando hablamos de empresas, yo cuando siempre, bueno, pues nos preguntan, ¿no? Tenemos contacto directo, ¿no? Y siempre nos dicen, bueno, yo les digo, oye, pero vuestros agentes de igualdad están formados, están acreditados, ¿no?
al final son las personas que están negociando, ¿no? El que a través de las comisiones de igualdad que esto funcione, ¿no? Y que vaya bien, ¿no? Yo creo que es un planteamiento, o sea, es un tema muy importante, ¿no? Y como decía en este caso Rafael Lafont, no se trata solo de cumplimiento normativo, ¿no? De hecho, la palabra cumplimiento es muy fea, ¿no? Porque dice cumplo y miento, ¿no? Yo creo que realmente se trata de no de cubrir el expediente, ¿no? Sino que si somos inteligentes, y yo creo que el negocio nos debe llevar a ello, el conocimiento en la igualdad, tanto en la parte legislativa como de trabajo, la parte de herramientas y por supuesto el know-how que te aporta en la formación de esta acreditación, por ejemplo, pues profesionales como los que nos acompañan y otros, creo que te puede ayudar siempre a mejorar esa visión global y en especial defender mejor tus actuaciones. Es decir, al final estamos ante, por un lado, con la dirección, pero por otro, con la organización, ¿no? Y tenemos que ser capaces de dar una respuesta profesional, adecuada y también positiva. Y, por supuesto, saberlo vender, ¿eh? No pido pocas cosas. En este sentido, entendemos que es muy importante aportar a las personas este tipo de herramientas y conocimientos, ¿no? Por eso me permito, como estoy reflejando aquí, ¿no? El que valoréis este programa superior de Gente en Igualdad en las organizaciones que acreditamos con Fundeum y que creo que además de ser algo positivo para las empresas, pero también lo es para la gente de igualdad que debe supervisar, implementar, negociar, vender y hacer un seguimiento de este plan. Son muchas cosas, pero al final hay que hacerlas y hay que hacerlas bien, ¿no? Porque realmente hay una resistencia al cambio que está ahí en las organizaciones y vencerla no es sencillo. Por eso, y retomo un poco la idea, ¿no? de que estábamos planteando en cuanto a igualdad positiva, que era al final el proyecto que nos pusimos ahí, nos propusimos llevar a cabo, siempre decimos que el discurso de la igualdad creemos que debe ir conectado con la realidad empresarial. Es la única forma que conseguiremos que funcione. Habría que hablar de varios ejes, ¿no? Yo hablaría de marca y mercado, que al final son ventas, marca y mercado de trabajo, que es atracción y retención del talento, y por último, su consecuencia natural, que es la rentabilidad y los beneficios. Cuando hablamos de todas estas cosas, creo, estoy convencido que nos escucharán con mucha más atención, ¿no? Porque no se puede pensar en una empresa de futuro, innovadora, productiva, rentable, que no tenga la igualdad y la diversidad como un aliado natural de estas compañías y estas marcas. Espero que a lo largo de la mesa tengamos la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias que os puedan ayudar a responder a esta pregunta. De las personas que nos acompañan en la mesa, bueno, pues indudablemente no son por casualidad. Tenéis de alguna forma el orden del día, por lo que me voy a permitir simplemente hacer una breve presentación de las personas que nos van a acompañar, empezando por la más cercana, que es Belén Bernabeu. Os diré que bueno, es licenciada en Derecho y Periodismo, o sea, las dos carreras por la Universidad Carlos III de Madrid. Es inspectora de Trabajo y Seguridad Social, integrante de la Unidad Especializada de Seguridad Social, perteneciente a un grupo de trabajo de igualdad creado a nivel nacional. Es una gran conocedora de todo lo que está sucediendo en las empresas y cómo se está actuando. Y luego tiene, lógicamente, como el resto de profesionales que nos acompañan, pues una experiencia docente a través de jornadas, ponencias, artículos, mesas redondas, donde lógicamente habla y mucho de estos temas. En segundo lugar, a Francisco Balboa, que es director de proyectos de relaciones laborales de Air Europa, del grupo Globalia. Es socio de Gil Abogados y, bueno, pues en cuanto a formación, bueno, es abogado, licenciado en Ciencias del Trabajo y graduado social y con más de 25 años de experiencia pues, en áreas directivas y, por supuesto, bueno, acreditado por el Ministerio como agente de igualdad y también como profesor de la universidad en el área de relaciones laborales. Y para no quedar atrás tenemos también a Ruth García. Ella es la presidenta del Comité de Igualdad de ASEPEIO, es pionera en la introducción de desarrollo de la igualdad y diversidad en las organizaciones en España, como lo fue a través de su organización. Y siempre decimos que la experiencia es un grado, porque a veces aprendemos de muchas formas, ¿no? Y una de ellas es, desde luego, aplicando y
viendo procedimientos y testando el cómo funcionan. Es diplomada en Relaciones Laborales, máster en Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Empresas, agente de igualdad acreditada y bueno, formadora y autora de la Universidad Corporativa de ASPI. No le quiero quitar mucho más tiempo. Espero que a lo largo de esta mesa tengamos la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias que os ayuden a responder a estas preguntas. Cedo la palabra, en este caso, a la primera ponente, que será Belén Bernabeu. Así que, si quieres, ya te dejo. Vale. Belén. Belén, sí, ya te puedes... Vale, pues ya conecto el audio, ¿me escucháis? Exacto, lo que hemos comentado, para facilitar y centrar lo que es la operativa, lo que haremos será que la persona que esté dando la ponencia ahora mismo sea la que comparta la presentación y el resto de ponentes desconectaremos cámara y vídeo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme a esta mesa redonda del día de hoy. Saludo a todos los que estén detrás del ordenador asistiendo a esta mesa redonda. Ya me han presentado, soy inspectora de Trabajo y Seguridad Social de aquí de Alicante. Fue mi primer destino y bueno, desde hace un tiempo vengo siendo pues un poco la persona que conoce los temas de igualdad previa a una formación que hemos llevado a cabo en Madrid durante diferentes sesiones a lo largo del año pasado y del anterior. Yo desde mi experiencia voy a hablaros un poquito, sí que tengo que aludir un poco a la norma, ¿no? Pero sí que voy a detenerme en aquellos aspectos que por mi experiencia profesional hemos encontrado pues mayores problemáticas, ¿no? La empresa o la parte social en este caso pues ha planteado algunas cuestiones y son las que voy a tratar y bueno pues también me presto a que si tenéis cualquier pregunta luego se me traslade una vez que finalicemos todos los ponentes o después de mi presentación. Voy a compartir una pantalla que bueno es una diapositiva muy escueta, ¿vale? Pero sí que creo que va a ser de utilidad. Son unas ideas que en las que me voy a incidir. Espero que podáis verla. Me confirmáis que es así. José Antonio, por ejemplo, tú. Sí, sí, se ve. Si quieres la puedes poner en modo presentación. Pues yo no la... Ahora, ¿vale? Perfecto. Vale. Bueno, pues como os decía, en la mesa redonda sobre la igualdad, sobre los planes de igualdad, pero bueno, pues voy a incidir, como digo, en algunas cuestiones que se me han presentado a mí en mi práctica profesional diaria, ¿no? Ciertamente no me voy a detener en la normativa, además invito a todos los que estáis ahí pues si os apetece y bueno, desde luego que va a ser muy emocionante y muy importante en la práctica profesional de cada uno de vosotros, ¿no? Porque en la agenda está, tanto en la inspección de trabajo y por rebote en la de las empresas, ¿no? El primar esta materia, ¿no? Dar la importancia que la normativa pues le ha dado y que además desde la inspección, la inspección central a todas las inspecciones provinciales está poniendo el acento, ¿no? En esta materia. Entonces, lo que os comento, os invito a que en una formación mucho más que profundice sobre la materia, pues podamos verlo en ese curso sobre agentes de igualdad, ¿no? Que también participaré y que estaremos ahí dando unas clases. Quiero aludir a unas cuestiones generales, ¿no? A tener en cuenta porque tenemos poquito tiempo y, como digo, no me puedo detener mucho en la materia. Sí que indicaros, bueno, la importancia de tener en cuenta la obligación de los planes de igualdad, porque, como sabemos, hay la opción de empresas que voluntariamente lo aprueban, pero vamos a ceñirnos aquí en aquellos casos en los que resulta obligatorio aprobar, negociar y aprobar y elaborar un plan de igualdad, ¿no? En cuanto al día en el que nos encontramos, ¿no? Actualmente sabéis que es obligatorio en aquellas empresas de 101 a 150 trabajadores, ¿no? Pero ciertamente dentro de muy poquitos meses, el 7 de marzo de 2022, como ha dicho José Antonio, pues ya será obligatorio en empresas de 50 a 100 trabajadores. Eso va a incluir a muchas empresas de nuestra provincia, medianas, pequeñas empresas que van a entrar dentro de ese marco y van a tener la obligación de aprobar
ese plan de igualdad. Por tanto, no solo los que a día de hoy tienen esa obligación, sino también los que lo tendrán en breve y han de ponerse también las pilas para contar con personas capacitadas para negociar ese plan de igualdad con la parte social. En cuanto al cómputo de la plantilla, como sabemos, se computarán todos aquellos trabajadores que tienen la condición de tal, de acuerdo con el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, y también el personal cedido por una empresa de trabajo temporal. O sea que se tendrán en cuenta estos otros grupos de trabajadores para computar a partir de qué momento es obligatorio tener aprobado un plan de igualdad. Voy a citar y me voy a detener mucho en la comisión negociadora porque es un tema que se ha planteado y que se plantea mucho en inspección de trabajo. Es decir, que muchas veces se paraliza la negociación en este punto, ¿no? Es decir, no se avanza ni siquiera en ninguna reunión ni en ninguna negociación porque ya hay una controversia acerca de la constitución de la comisión negociadora. Es muy habitual, puede parecer llamativo, ¿no? Pero hay muchas disputas en este sentido. De hecho, también están llegando a la jurisdicción muchos temas de conflictos colectivos no resueltos que el juez tiene que pronunciarse acerca de la legitimación o no de la parte negociadora. En muchos casos, la mayoría es la parte social, ¿no? Porque algún sindicato no se ha tenido en cuenta o no ha conformado la comisión negociadora teniendo derecho a participar en esta, ¿no? Entonces, sí que quiero distinguir, y voy a citar también casos que se han podido dar, ¿no?, a lo largo de mi presentación, pero sí que quiero distinguir diferentes realidades, ¿no?, con las que nos podemos encontrar. Es importante a nivel empresa porque a la empresa le interesa, porque además es la destinataria de la obligación legal de contar con un plan de igualdad, que la comisión negociadora esté conformada por quien tiene que estar conformada, porque como sabemos existe la posibilidad de que se declare nulo el plan de igualdad si la comisión negociadora no está constituida como debiera. O sea que por eso es importante tener en cuenta este primer escalón, ¿no? He distinguido los diferentes supuestos con los que nos podemos encontrar, ¿no? Con empresas, con centros de trabajo con representación legal, y en este caso pues es el comité, los delegados de personal, en su caso las secciones sindicales, siempre que se acuerde y sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa o entre los delegados y delegadas de personal, ¿vale? Entonces, en este caso es fácil, está regulado en el artículo 89 del Estatuto de los Trabajadores y no habrá más problemas que los que mantenemos. Puede ocurrir y que haya un comité intercentro, es decir, una empresa con varios centros que existe un comité intercentros. Bueno, pues en ese caso sí existe y siempre que tiene capacidad, siempre que tenga reconocida en el convenio colectivo la capacidad para negociar, ese comité de intercentros está legitimado para conformar la comisión negociadora del plan de igualdad. O sea que habrá que estar a la existencia de ese comité intercentros y la competencia, como digo, para negociar prevista en el convenio colectivo. Y luego nos podemos encontrar con un tercer caso y es el grupo de empresas, ¿vale? En este caso, el Real Decreto 901/2020 lo determina de que estaremos a las normas que establece el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores. Este es el caso de una empresa, como digo, con centros de trabajo con representación legal, pero nos podemos encontrar con una empresa cuyos centros de trabajo no tienen representación legal, una empresa sin representación legal o que tiene un único centro de trabajo sin representantes. En este caso nos tenemos que ir a la regla del artículo 5.3 del Real Decreto 901/2020, que son los sindicatos más representativos o los del sector a los que pertenezca la empresa, ¿vale? Y siempre que tengan legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo que resulte de aplicación, ¿vale? En este caso son 6 miembros, ¿vale?, como máximo, y nos tenemos que ir, como digo, a ese precepto artículo 5.3 del Real Decreto. Pero nos podemos encontrar con una empresa que tenga centros de trabajo con representación legal y otros centros sin representación legal. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, en el caso de aquellos centros que no tengan representación legal, nos tenemos que ir al artículo que he citado inmediatamente anterior, el artículo 5.3 del Real Decreto 901/2020. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos centros de trabajo no pueden delegar en los representantes legales de los centros que sí que tienen en los representantes legales de aquellos centros que sí que cuentan con esa representación, ¿vale? Entonces, no, tiene que ser una comisión sindical de acuerdo con el artículo 5.3 Real Decreto 901
En el caso de los centros sin representación legal y con representación legal, pues en todo caso es la RPT, o sea, ahí no hay ningún problema. Por tanto, nos encontramos en este caso ante una comisión mixta con un máximo de 6 miembros, de 13 miembros, perdón. En el anterior caso son 6 miembros, aquí 13 miembros, ¿vale? Se amplía a 13 miembros. En cuanto a la negociación, bueno, sí que hay que tener en cuenta 2 aspectos que creo importantes, ¿no? Porque también se han suscitado algunas dudas en inspección de trabajo, en algún caso en concreto. En cuanto a la posibilidad de asesoramiento por ambas partes, es decir, puede haber un asesoramiento jurídico, un asesoramiento legal por parte de la empresa puede contar con su asesoramiento propio, ¿no? Independientemente de los que integran la comisión negociadora pueden participar con voz pero sin voto, pero también la parte social puede contar con el asesoramiento, las mismas características, con voz pero sin voto. Y también hay que tener en cuenta el deber de sigilo con que cuentan los miembros de la comisión negociadora. Es decir, el mismo sigilo se exige a los miembros de la comisión negociadora del plan de igualdad que a los miembros de la comisión negociadora de un convenio colectivo. O sea que ha de tenerse en cuenta este aspecto. En cuanto a la negociación, también se presentó una cuestión en inspección de trabajo y es la relativa a si se negocia, si la empresa o la consultoría externa a la primera reunión o a la segunda presenta respecto al diagnóstico, por ejemplo, en el primer estadio, un diagnóstico de situación ya elaborado, cuando la norma obliga a la negociación del mismo, tanto del plan como del diagnóstico. Sabemos que el Real Decreto 901 ya cierra esa duda que existía con la normativa anterior de el diagnóstico también es negociado, lo cierra y dice que sí. Pero ¿qué ocurre si la empresa presenta un documento ya a primera reunión elaborado por esta o muchas veces por una consultoría externa? Bueno, pues en este caso habrá que distinguir 2 supuestos, ¿no? El supuesto de que la empresa presente un diagnóstico cerrado, es decir, cerrado, que no invite al debate, que no invite al diálogo, que no invite a la modificación, o un diagnóstico que sí lo haga, es decir, un punto de partida, ¿no? Que además es necesario, la empresa tiene que recabar los datos, porque es esta la que cuenta con esa información, que deberá trasladarse, lo solicita los miembros de la comisión negociadora, desde luego, pero alguien tendrá que hacerlo, ¿no? Y tendrá que iniciar esa toma de datos, ¿no? Entonces, en la elaboración del diagnóstico como punto de partida por parte de la empresa o una consultoría externa es necesaria, pero la negociación existe si se permite ese diálogo, esa modificación, esa aclaración adicional que puede hacer la parte patronal, es decir, que hay que distinguir 2 supuestos bien distintos. Y luego indico aquí, en cuanto al diagnóstico, la necesidad de que siempre exista un informe a modo de resumen, que en su caso pues, se deba entregar, si lo requiere así, la inspección de trabajo o la autoridad laboral, ¿vale? He puesto aquí las particularidades del grupo de empresa, y es que aquí sabemos que el artículo, el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores, pues ahí establece las reglas para actuar en el caso de un grupo de empresas. ¿Qué ocurre con el grupo de empresas? Bueno, se puede, y de hecho expresamente se ha de mantener y determinar la conveniencia de contar con un único plan de igualdad en el caso de un grupo de empresas. Es decir, no per se el grupo de empresas cuenta con un único plan de igualdad, sino que se ha de justificar el por qué es idóneo contar con un único plan de igualdad. Que si se llega a esa solución, tenemos que tener en cuenta que habrá un único plan de igualdad, pero habrá tantos diagnósticos de situación como empresas haya en el grupo. Por tanto, no hay que obviar este punto, ¿no? El diagnóstico de situación será propio de cada empresa, aunque el plan de igualdad final sea único, previa justificación de su idoneidad. En cuanto aquí, digo, consultas planteadas en relación a la comisión negociadora. Bueno, porque lo he citado porque hay algunas consultas que se han planteado ya en inspección de trabajo, aunque estamos todavía conociendo muchos planes de igualdad que se han presentado a la autoridad laboral y que esta ha solicitado informe a la inspección de trabajo o bien mediante planificación que se ha podido hacer por inspección de trabajo. Todavía queda mucho año y todavía estamos informando sobre planes de igualdad. Pero ya en el marco de la comisión negociadora y su conformación, pues ha habido alguna consulta en relación a esto. Bueno, voy a hacer partícipe de alguna de estas, ¿no?
Y es que se me planteó en un supuesto, pues que la empresa mantenía que, como sabemos, en el caso de que exista representación legal de los trabajadores, es un máximo de 13 miembros, en la comisión mixta también 13 miembros, en el caso de que no haya representación, como os he dicho, 6 miembros. Bueno, pues la empresa, en este caso era un supuesto de la conformación de la comisión con 13 miembros, ¿no? Y la empresa mantenía que si por razón de eficiencia podíamos reducir el número de participantes, ¿no? Para no hacer pues, las reuniones tan dilatadas bueno, pues más, bueno, pues con cuanto más miembros, pues más problemas a la hora de alcanzar un acuerdo. Bueno, pues si era posible el reducir el número de miembros presentes en la comisión por la parte social. En este caso, bueno, pues se mantiene que no, que salvo que, bueno, que se pongan de acuerdo una parte y otra, pero si la representación legal de los trabajadores, la parte social de la comisión, tiene como máximo la posibilidad de estar conformada por 13 miembros, pues si quieren conformarse, o sea, quieren estar presentes 13 miembros en proporción a su representatividad, tendrán derecho a ser 13 y no menos, ¿vale? O sea, que no se puede imponer por una parte el que la otra parte tenga menos miembros a la que la norma establece como máximo. Y luego también se planteó otra cuestión en relación a, bueno, pues era una empresa que tenía varios centros de trabajo y surgió la obligación de contar con un plan de igualdad. Era la obligación de contar con un nuevo plan de igualdad porque había expirado la vigencia del anterior. Con todo este tema del COVID hubo pues, un periodo en el que no se conforma la comisión negociadora. De hecho, hubo un parón porque no se estaba de acuerdo con la composición de la comisión negociadora. Pasaron 4 meses, 5 meses, y cuando se vuelve a retomar para conformar esa comisión negociadora, pues en ese tiempo hay elecciones sindicales en uno de los centros de trabajo afectados por el plan de igualdad. Bueno, uno de los centros de trabajo de la empresa, a tener en cuenta necesariamente en el plan de igualdad. ¿Qué ocurre? Que entonces en ese momento la comisión negociadora tenía que estar constituida por diferentes personas a las que correspondía 4 meses anteriores, o sea, 4 meses antes, que era el momento en que existía la obligación de negociar un nuevo plan. Ciertamente aquí la inspección de trabajo tiene como finalidad también, igual que las empresas, igual que los trabajadores, que el plan de igualdad se elabore realmente. O sea, que lo que se quiere es que la empresa cuente con un plan de igualdad. Entonces, aquí hay que diferenciar dos supuestos. Si la empresa no ha empezado a negociar y, por tanto, no hay nada que retirar o que modificar, pues en ese caso pues se tendrá que conformar la comisión negociadora en el momento en el que se inicie la negociación conforme corresponda. Si a día de hoy se van a empezar a negociar, se va a conformar la comisión negociadora, pues que sea con las partes que corresponda en este momento, ¿no? Independientemente de que hace 4 meses existía la obligación, pero si en ese momento no se empezó a negociar, pues se hará en el momento en el que sea con los participantes que corresponda. Porque, como digo, si se hubiera empezado a negociar conforme a los miembros que correspondía hace 5 meses, en el día de hoy, pues puede adolecer ese plan de igualdad de ser declarado nulo, ¿vale? Porque en ese momento en que se empezó a negociar no estaba un sindicato que pasó a estarlo como consecuencia de las últimas elecciones sindicales. Entonces, ahí, con independencia de eso, se mantuvo que no, que es a día de hoy quien tiene derecho a conformar la comisión negociadora. Y se han celebrado elecciones, será el resultado de las últimas elecciones. Bueno, en cuanto a otras cuestiones que quiero también plantear, y también para que entendáis un poco en qué punto entra Inspección de Trabajo a conocer del plan de igualdad, del contenido que tiene el plan de igualdad, de las acciones y propósitos que se contienen en el plan de igualdad como consecuencia del previo diagnóstico de situación, toda esa supervisión y toda esa comprobación que hace Inspección de Trabajo, cuando empieza o por qué nace y por qué yo, esta empresa y no otra. Pues bueno, quiero citaros un poco el recorrido que se sigue hasta que llega Inspección de Trabajo a conocer de un expediente en concreto en el que está una empresa en particular. Alude al control de legalidad de los planes de igualdad por la autoridad laboral, porque es esta, una vez que se registra un plan de igualdad, la que insta su registro y la que puede llevar a cabo ese control de legalidad, ¿no? La autoridad laboral puede, una vez registrado el plan de igualdad,
comprobar su contenido y hacer los requerimientos o las advertencias que entienda por oportuno para que la empresa subsane lo que corresponda. En el caso de que haya un primer requerimiento y la empresa no subsane lo que se solicite, la autoridad laboral emitirá un nuevo requerimiento. Pero en el caso de que la empresa no atienda a este segundo requerimiento, ya bueno, pues entramos nosotros como pues en coordinación con la autoridad laboral en esta materia. En cuanto a la intervención de la Inspección de Trabajo, señalar que no solo entramos a conocer de un asunto, de un expediente, como consecuencia de la comunicación de la autoridad laboral, de la coordinación con esta, sino que también hay una planificación propia de la Inspección de Trabajo. Es decir, que no solo es una coordinación, sino que nosotros mismamente planificamos desde la Inspección Provincial las actuaciones a seguir a lo largo de un año. También tiene cabida pues, las denuncias de inspección que puedan llegar también vía registro de inspección, ¿vale? Sobre bueno, pues la parte social puede presentar denuncia porque la empresa pues, no atiende a alguna aclaración que solicita sobre el contenido del plan de igualdad o del diagnóstico o que no se tiene en cuenta para la negociación teniendo derecho a conformar la comisión negociadora. La denuncia también es otra vía. Pero bueno, muchas actuaciones, y lo digo que es verdad que es así, muchas actuaciones que estamos siguiendo a lo largo de este ejercicio es porque, bueno, desde jefatura de inspección se determina y se establece un filtro, ¿no?, de las empresas que desde marzo cuentan con la obligación de tener un plan de igualdad aprobado y en consecuencia pues se llega a un listado y que es repartido entre los actuantes para conocer del cumplimiento por parte de estas de contar con ese plan de igualdad. En cuanto a la documentación mínima solicitada por la autoridad laboral para el registro de los planes de igualdad, pues citar que como mínimo se solicita y tenerlo en cuenta las actas de constitución de la comisión negociadora, las actas de las reuniones que se celebran, ¿vale? De cada reunión se solicita las actas que, como sabéis, de acuerdo con el Real Decreto 901, es obligatorio elevar acta de cada reunión que se celebra entre la comisión negociadora. Luego el acta de aprobación del plan de igualdad y también el acta para que justifique las actas de las elecciones sindicales, que justifique la representatividad de cada sindicato y su participación en la comisión negociadora para comprobar que realmente su participación es correcta y proporcional a su representatividad. Y luego también tener en cuenta esto, porque aunque la norma no lo dice, no establece el procedimiento, cuando he citado el supuesto de las empresas que no tienen representación legal de los trabajadores, son los sindicatos más representativos y los representativos del sector al que pertenece la empresa. En la norma no establece un procedimiento, pero las empresas necesariamente deben contar con deben notificar y contar con un acuse de recibo, porque además eso también va a servir para que cuando la autoridad laboral solicite el acuse de recibo de la notificación dirigida a este sindicato que en teoría es representativo del sector al que pertenece la empresa o el más representativo, para que la empresa lo aporte justificando esa notificación debida. Y bueno, esto es un poco lo que he querido resaltar de lo que yo me he podido encontrar a lo largo de mi experiencia profesional, muchas otras, pero tampoco tengo la posibilidad de presentarlas aquí en el breve espacio de tiempo con el que cuento. Y nada, simplemente subrayar pues, la importancia de todos, ¿no?, del papel de la empresa en su compromiso de contar y de conseguir la igualdad en el seno de esta, ¿no?, en su organización. Es decir, es una apuesta, como hemos citado anteriormente, pro futuro, de una empresa solvente y una empresa pues comprometida con la igualdad, ¿no?, que es algo tan obvio como que dos personas tengan derecho a el mismo salario, a acceder a un puesto de trabajo en mismas condiciones, a promocionar, a conciliar su vida laboral con la familiar. Es decir, son cosas tan obvias que no deberían ni siquiera explicarse, ¿no?, pero es así, ¿no? Tiene que haber un compromiso por parte de las organizaciones empresariales, tiene que haber un compromiso de los profesionales que intervenimos con las empresas de una manera u otra y un compromiso también de la administración pública, ¿no? Y tiene que haberlo independientemente de que haya una obligación legal de cumplir, bueno, pues con una obligación con un plan de igualdad, con diferentes medidas como en el plano laboral, de seguridad social. Bueno, esto es una obligación más,
pero tiene que haber la responsabilidad interna de cada empresa de hacerlo bien, porque hay que ir un poco con la sociedad, ¿no? Y hay que ir un poco con la realidad social que se nos presenta, ¿no? Y realmente, bueno, a pesar de toda la normativa que precede a la más reciente, el Real Decreto 901/2020, ciertamente pues esa igualdad no se ha conseguido en el plano laboral, y es por lo que bueno, pues lo que luchamos también desde Inspección de Trabajo para conseguir que esta se obtenga en la práctica, ¿no? Y bueno, me presto, como he dicho anteriormente, a cualquier pregunta que tengáis o que queráis plantearme. Bueno, Belén, quiero felicitar a la ponente por la excelente gestión del tiempo que acaba de hacer. Es uno de los sufrimientos que tenemos cuando tenemos que trabajar en procesos de este tipo, porque siempre falta tiempo. Tengo que decir además en positivo que tenemos ya algunas preguntas planteadas que, como estamos ajustándonos, tendremos ocasión de plantear, de manera que será muchísimo más dinámico. Sin más dilación, cedo la palabra a Francisco Balboa para que haga ya su parte. Gracias. Bien, pues muchas gracias, José Antonio. Gracias a Fundeum, a Open, por la invitación para participar en esta mesa con los ponentes que ya estáis viendo, con el nivel que nos van a aportar, tanto a la mesa como al curso, y bueno, sobre todo por la relevancia de las cuestiones que incluso algunas ya se han tratado y que muchos de nosotros ya estamos viviendo. O sea, yo agradezco los ejemplos que ha puesto Belén, porque imaginaos, desde mi punto de vista, mi experiencia, imaginad en una empresa como la que puedo estar ahora participando, donde hay 68 empresas con trabajadores dentro del grupo, con distintas unidades de negocio, distintos convenios colectivos, distintos convenios franja, empresas con convenio, empresas sin convenio, empresas con convenio sectorial, empresas con RLT, empresas sin RLT, con comisiones negociadoras en marcha, con convenios denunciados. O sea, tenemos cualquier situación posible, se nos está dando dentro del grupo. Pero bueno, sí que es cierto que en la preparación de la mesa se me pidió que hablase de una cuestión pues al menos tan relevante como lo que acaba de plantear Belén. Hay muchas situaciones que a estas alturas pues todos conocemos ya la norma, seguro, no solo desde el 2007, sino pues toda esta playa de jornadas, conferencias, cursos, acciones formativas que han llegado. Sabemos que la norma está ya aquí, la norma ha venido para quedarse. La realidad es que yo creo, como ha dicho Belén, y va a pasar como lo que ocurrió en su momento con la normativa de PRL, y dentro de unos años pues seguro que hablamos con normalidad de igualdad y de igualdad retributiva. Y además fijaos que estoy seguro que en este foro hay muchas personas que forman parte de las áreas de gestión de personas, y yo siempre lo digo, esta normativa de igualdad, también las normas de diversidad o de sostenibilidad a las que hacía referencia antes Rafa, están aquí, pero sobre todo además suponen una gran oportunidad para todas las personas que están o estamos dentro de los departamentos de recursos humanos. Yo, si os parece, he preparado una única diapositiva que pueda servir como hilo conductor a esos 20 minutos que espero ajustarme, la comparto y empiezo sin más dilación. Bueno, básicamente, cuando tenemos que hablar de auditoría, ya seguro que nos hemos planteado muchas preguntas. La primera cuestión es cuando hay que hacerla. En este aspecto voy a ser rápido porque el Real Decreto pues, nos dice claramente quiénes tienen que hacer la auditoría retributiva. En principio, pues todas las empresas que elaboran un plan de igualdad tienen que incluir en el mismo esta auditoría retributiva previa a la negociación que nos señala la Ley Orgánica de 2007 para estos planes. ¿Por qué? Porque tenemos que comprobar si el sistema retributivo de la organización cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad en materia de retribución, ya que así, pues de este modo podemos definir qué acciones evitan, corrigen o pueden ayudarnos a prevenir cualquier aspecto y cualquier dificultad que se pueda evidenciar o que se pueda plantear, porque ya sabéis que tenemos que garantizar ese principio de igualdad retributiva. Además, la norma nos dice también que la auditoría retributiva tiene que tener la misma vigencia
que el plan de igualdad, salvo que en el propio plan de igualdad se determine, o en la comisión negociadora se determine que esta auditoría debe tener una duración o una vigencia menor. Esto, desde mi punto de vista, genera también una contradicción dentro de la norma. No voy a entrar ahora porque realmente en 20 minutos no me da tiempo a plantear todas las circunstancias con detalle, pero sí que también será algún aspecto que podremos desarrollar a lo largo de la materia del curso. Entiendo, por tanto, que si no cambian las circunstancias que pudiesen dar lugar a un nuevo diagnóstico, lo que sí que va a ocurrir es que, por tanto, la auditoría formará parte del plan, y si no se actualiza el diagnóstico, pues probablemente tampoco van a haber circunstancias que obliguen a actualizar la auditoría. Entonces, hemos de tener en cuenta lo que señala el artículo 5, que es el que nos determina cómo se hace el registro, y ahora enlazaré con la siguiente cuestión que podéis ver en la presentación. Sí que es importante señalar que cuando el legislador nos dice que el registro retributivo para empresas que tienen la auditoría, es decir, aquellas empresas que tienen la obligación de llevar a cabo un plan de igualdad con 50 más trabajadores, quiere decir que ha de ocurrir algo distinto a lo que ocurre con el registro. ¿Y en qué es distinto? Bueno, pues en la segmentación. Cuando la norma nos dice que se distinga entre salario base, complementos salariales y percepciones, nos obliga a segmentar la estructura organizativa de la plantilla. Y por eso digo que voy a enlazar con la segunda cuestión y voy a decir por qué es diferente a lo que se nos señala respecto al registro retributivo con el artículo 28 del estatuto. Es decir, aquí lo importante es que ya no nos va a servir hacer agrupaciones, por ejemplo, con los grupos de cotización, al igual que tampoco nos sirve y probablemente pudiéramos tener un problema. Si llevamos a cabo el análisis por grupos profesionales o incluso por categorías, si es que los convenios siguen recogiendo todavía categorías profesionales, y por tanto la única posibilidad que ahora entendemos que nos remite la norma es hacerlo con la valoración de puestos de trabajo, y esto genera otro problema. ¿Por qué? Bueno, lo que señala tanto el artículo 6 como el artículo 8, no entro tampoco mucho detalle porque quiero ir rápido como digo, es que realmente hemos de incluir la auditoría retributiva en el diagnóstico, pero con carácter previo a llevar a cabo la auditoría, lo que se nos requiere es que hagamos una evaluación de puestos de trabajo. Y a estos efectos, la norma lo que nos dice es que se da aplicación a aquellos sistemas que sean cuantitativos por puntos y factores. Excluye, por tanto, cualquier otro sistema de clasificación que tengamos en la empresa. Bueno, y esto no es baladí, esto no es una cuestión simple. ¿Por qué? Porque además el Real Decreto nos da una pista de por dónde ir con 3 criterios, con el criterio de adecuación, que nos obliga a tener una descripción de puestos de trabajo actualizada, el criterio de totalidad, que nos lleva a que solo a partir de las descripciones de puestos de trabajo podremos realizar ese diagnóstico con total objetividad. ¿Por qué? Porque tenemos que contemplar todos los aspectos del puesto y, por último, pues el criterio de objetividad, que mediante el método de punto nos permitirá justificar qué posibles diferencias retributivas vamos a tener que objetivar, que nos permitirán determinar si los factores o valoraciones que hemos utilizado nos permiten identificar posibles estereotipos de género. Es decir, si no hacemos todo esto, tampoco vamos a poder hacer una buena auditoría retributiva. Entonces, y además, tampoco voy a entrar, pero sí que señalo que el artículo 9 además nos dice que si tenemos convenios colectivos que tratan las agrupaciones, implica que las mesas negociadoras van a tener que abordar estos aspectos dentro de la mesa negociadora del convenio. Imagina, por ejemplo, que puede ocurrir en un convenio sectorial como el convenio del metal, que agrupa miles de empresas, que agrupa a miles, o no miles, millones de trabajadores. Es yo creo el convenio con mayor número de trabajadores, más de 2 millones de trabajadores. Imaginad lo que puede significar dentro de una comisión negociadora, un convenio, entrar a hablar de una valoración de puestos de trabajo con carácter específico. Supongo que se quedarán en algo con carácter general. Bien, entonces, por tanto, desde mi punto de vista, pues esto va a ser un aspecto clave, el documento del mapa de talento, de valoración de puestos de trabajo, es un documento clave para llevar ahora a la mesa negociadora. ¿Por qué? Porque cuántas empresas, y seguramente algunos de los que estamos aquí, ya decía, desde los departamentos de recursos humanos, cuántas empresas a las que ahora nos obliga la norma, empresas entre 50 y 250, porque damos por supuesto que las de 250 ya lo tienen hecho. ¿Cuántas empresas de estas, digo, entre 50 y 250 tienen un sistema de valoración de puestos de trabajo
un mapa de puestos, un mapa de talento de la compañía actualizado. Si esto no ocurre, bueno, pues ya podemos ponernos a trabajar en un informe de justificación de la aplicación de los factores de valoración a los que antes refería, pues conforme a lo que señala el artículo 4 del Real Decreto. Recordemos que el principio de transparencia retributiva a lo que nos lleva es a garantizar la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y que no haya discriminación en materia retributiva. Por otra parte, y esto es lo fundamental, identificar cualquier situación de discriminación, tanto directa como indirecta. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista estrictamente legal, una brecha salarial desequilibrada y que no tenga una explicación objetiva, pues evidentemente va a evidenciar que la empresa está incumpliendo y además de una manera pues que va a poderse ubicarse en una situación de mucho riesgo y además de otros aspectos, ¿no? Peyorativos que pueden ser colaterales. De ahí la importancia del cómo hay que hacer la auditoría. También el propio principio nos dice pues, cuáles son los elementos, los registros, la auditoría en sí, el sistema de evaluación y también un aspecto importante que es el derecho a la información de las personas trabajadoras, bien a través de sus representantes o bien indirectamente a través de otros mecanismos que permitan establecer al menos el porcentaje de desvío en relación con el nivel profesional o grupo en el que se le está comparando. Entonces, ¿qué criterios tendríamos que tener en la realización de la auditoría? Bueno, pues en mi opinión, en primer lugar, con el ejercicio de la auditoría retributiva, de lo que se trata es, primero, de tener una metodología que nos permita realizar esa parte del diagnóstico con respecto a la posible diferencia retributiva que pueda existir entre géneros y recogiendo los principales determinantes de estas diferencias y con ello pues trasladar un criterio que nos permita establecer medidas y herramientas para reducir estas diferencias. Tenemos que resolver cuestiones como la anualización de la retribución en los contratos temporales, en los contratos a tiempo parcial y, como no, también la normalización de determinados conceptos que hay que anualizar por retribuciones variables, fijas no tanto, entiendo que no va a ser así porque eso vendría con la anualización, pero sí determinados conceptos que no se pueden normalizar con total alegría. Y digo que tengamos mucho cuidado con esta cuestión porque es una fuente continua de errores. Lo digo por experiencia porque ya hemos tenido muchos aspectos de análisis que generan un conflicto que puede ser real o creado artificialmente en la negociación del diagnóstico y como antes decía Belén, el diagnóstico no se trata de llevarlo hecho porque no nos lo van a admitir, nos van a pedir que lo establezcamos dentro de la mesa de la comisión negociadora. Por tanto, esa anualización de conceptos o esa normalización de conceptos, sobre todo de los variables, nos va, ya os digo, que mucho cuidado con el tratamiento que se hace de ellos porque nos puede suponer una fuente de errores que a su vez genere un conflicto. Por tanto, realmente de lo que se trata es de, a través de la auditoría, poder obtener un cuadro de mando con información sobre el modelo retributivo, sobre los protocolos de recursos humanos y a partir de ahí pues, poder establecer planes de acción y medidas de corrección que incidan en esa posibilidad de que exista una desigualdad retributiva o incluso una situación de discriminación. Pero aquí ya se plantea además otra cuestión y me diréis, ¿desde la empresa se va a acceder a mostrar esa información? Pues la respuesta es que sí, que debe. Y esto evidentemente pues, crea un problema a los directores de recursos humanos porque normalmente estas políticas que son estratégicas no se quieren mostrar, ya no solamente por lo que pueda ocurrir dentro de la empresa, sino porque puede haber filtraciones, se está poniendo en manos de la competencia, sobre todo cuando en una mesa aparecen negociadores que no son de la propia empresa, porque pueden venir representando a los sindicatos más representativos y evidentemente pues eso puede generar un problema, como digo, para el director de recursos humanos. También tener en cuenta otro aspecto importante y luego os plantearé otra pregunta. El proceso realmente de la auditoría retributiva se tiene que basar en un modelo estadístico, en un modelo econométrico, un modelo que además tiene que ser de revisión constante porque van a haber muchas variables que cambian a lo largo del año. Por tanto, es un modelo vivo de toda la práctica retributiva de la organización. Y esto tenemos que aprender a hacerlo. ¿Por qué? Por lo que decía antes también, porque los resultados del análisis permiten, por una parte, adentrarnos en el grado de transparencia retributiva, con el principio de igualdad retributiva, la brecha salarial explicada, la que no hemos explicado o vamos a tener que objetivar y, sobre todo, qué grado de impacto tiene la variable género sobre la retribución si es que se puede determinar que aislando o manteniendo constante esta variable, el resto de variables van a influir de una manera directa o indirecta
en el cálculo de las posibles situaciones de brecha. Y aquí tengo que decir que no es lo mismo la brecha salarial, que puede ser explicada por razones objetivas y legítimas dentro de la organización, que las situaciones de discriminación, en las que, como ya digo, aquí sí que sería el género la variable que diferencia la práctica retributiva, lo cual es una cuestión, pues evidentemente inaceptable y que no va a tener explicación alguna. Es decir, si yo discrimino directamente, pago más al hombre que a la mujer por el hecho de ser hombre o mujer, pues evidentemente eso es una situación de discriminación. Entonces, es importante también diferenciar sobre la cuestión relativa a la brecha salarial ajustada y a la brecha no ajustada, el cálculo no ajustado de la diferencia salarial de género, es decir, la brecha bruta, el total salario, el total de retribuciones que percibe la totalidad de nuestra plantilla, que en ese caso no tendríamos en cuenta las diferencias, pero con la brecha ajustada sí que vamos a entrar a establecer un análisis de las variables, como por ejemplo si la edad influye en la empresa, en el convenio colectivo, que a su vez influye en la política retributiva, la antigüedad, la formación, la educación, todas las características del puesto de trabajo, incluso imaginar en el modelo que se planteado al principio, una empresa con más de 60, un grupo de empresas con más de 60 empresas dentro del mismo, con distintos convenios, con distintas configuraciones, distintas unidades de negocio, distintos sectores, donde hay puestos iguales que no tienen igual valor porque el negocio no tiene igual valor, ¿vale? Por tanto, esa situación de brecha ajustada o no ajustada también tenemos que tener muy claro antes de iniciar la negociación del diagnóstico, cómo vamos a plantearlo, cómo vamos a analizarlo. ¿Por qué? Porque, ya lo he dicho, la auditoría retributiva nos va a servir para explicar esa brecha salarial y sobre todo para determinar si existe discriminación. Y por ello, análisis cuantitativo, análisis cualitativo sobre toda la práctica salarial de la compañía y sobre todo, que esto es lo más importante desde mi punto de vista, lo fundamental, comprender cuáles son las variables cuantitativas y cualitativas que condicionan los conceptos si es que lo hacen. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el modelo econométrico nos puede dar un resultado. La correlación salarial nos puede dar un resultado. La recta puede estar más o menos inclinada, tendiendo a 1 o tendiendo a 0. Esto lo saben los matemáticos. ¿Vale? Entonces, el valor de la distribución en la organización, pues seguramente nos planteará distintas situaciones. Probablemente en los niveles más bajos de la organización, si agrupamos por niveles, pues probablemente ahí no hay tanto margen en la diferencia. Pero probablemente cuanto más arriba hay más margen. Entonces, con todo esto que estoy diciendo, y de ahí también una de las razones de la importancia de la auditoría retributiva y del hecho de conocerla, es decir, esto no es algo demasiado complejo. Es decir, ¿cuántos departamentos de recursos humanos cuentan con cuadros de mandos con análisis estadísticos, econométricos de los valores de retribución? ¿Realmente estamos formados en los departamentos de recursos humanos, en las organizaciones sindicales, incluso en la autoridad laboral, en la inspección? Y aprovecho que está aquí Belén para realmente, o sea, me incluyo yo también, es decir, somos capaces de analizar desde este punto de vista y hacer un buen ejercicio de registro y de auditoría retributiva que permita objetivar. Somos capaces de manejar modelos estadísticos que permitan objetivar qué variables me influyen más allá del género, si es que influyen, ¿vale? Entonces, estamos formados para poder analizar si existe o no la brecha salarial a todos los niveles, desde el propio Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Igualdad, desde la Autoridad Laboral, la Inspección de Trabajo. Es decir, yo creo que dejo aquí la respuesta al buen entendimiento de cada uno de los que estamos aquí. Y no olvidemos que esto es una cuestión estratégica y que un mal análisis, como he dicho antes, puede llevar un problema a la empresa. Aquí, y por último, ya rápidamente, porque me quedan 3 minutos, pues yo creo que tenemos que hablar de brecha bruta y brecha ajustada, disculpadme, desde ese punto de vista de cómo analizar con detalle las diferencias salariales. ¿Por qué? Porque tenemos que, como decía antes, contrastar el dato con variables relevantes como la edad, el nivel, el tipo de contrato, si es contrato a tiempo parcial, jornada completa, si hay reducciones de jornada, si en la empresa y se apoyan medidas de corresponsabilidad en el cuidado de hijos y dependientes que también van a influir luego en el salario total. Entonces, bueno, pues todas estas variables tenemos que analizarlas. ¿Por qué? Porque yo puedo lanzar aquí cualquier pregunta o alguna pregunta ingenua, es decir, ¿alguien conoce un convenio laboral en el que se discrimine en la retribución
por hacer un mismo trabajo entre hombres y mujeres? Pues bien, seguramente todos diríamos que no, pero también es cierto que ha habido alguna sentencia reciente, como una sentencia del TSJ de Canarias, donde se ha anulado una cláusula retributiva de un convenio que claramente sí que estaba discriminando posiciones de hombres y posiciones de mujeres que tenían igual valor. Pero es que puedo lanzar otra pregunta, es decir, ¿cómo es posible que vaya a haber en cualquier empresa mujeres que cobren menos que los hombres por el mismo trabajo? Si todos sabemos que esto es contrario a derecho y además es sancionable por infracción muy grave, como bien conocemos. Bueno, pues cuando ocurren estas situaciones, pues tenemos que ver si realmente hay una situación de posible discriminación, porque pensad, antes decía José Antonio, esta normativa no es nuestra solo, emana de Europa, pero es que emana de antes, de la primera norma, quiero recordar, que es el convenio 100 de la OIT, que ya habla de eliminar la discriminación y de retribuir de igual manera, o sea, por un trabajo de igual valor, el mismo salario. Pero esto no significa que sea el mismo trabajo, por tanto, tenemos que mediante la auditoría, con todos los elementos de los que hemos hablado, pues tratar de determinar qué es lo que concreta esa distancia existente entre el salario masculino y el femenino, que todos sabemos que está. ¿Por qué? Bueno, pues si vamos a cualquier análisis estadístico, brecha bruta en España, 20 y tantos %, creo recordar, el último informe de la Inspección de Trabajo, brechas ajustadas caen un poco más al 12%, incluso alguna gran compañía anunció no hace mucho, estoy en un 12% en brecha bruta y un 4% en brecha ajustada. ¿Vale? Entonces ya pues para terminar, yo creo que realmente lo que tenemos que hacer es buscar ese intento, o no es intento, sino llevar a cabo ese análisis que nos permita establecer ese indicador del mismo pago por el mismo trabajo de igual valor, que esto es lo realmente difícil, porque, os voy a poner un ejemplo concreto, Europa tiene más de 4.000 trabajadores, con todas las combinaciones posibles en cuanto a factores geográficos y demás, y además con tipos de contrato distintos, y además creo recordar que son 118 niveles salariales distintos. Entonces, bueno, imaginad en qué se convierte la auditoría retributiva cuando estamos hablando. Es realmente una tarea especialmente compleja, porque las mediciones además tienen en cuenta un elevado número de variables observables que van a permitir analizar si tenemos o no sesgo por variables que sean potencialmente relevantes. Entonces, bueno, yo con esto quiero acabar. Seguro que hay muchas cosas que podría contar y con mucho detalle de la experiencia que estamos teniendo en todo este aspecto de la ecuación de la brecha salarial, pero bueno, simplemente por recordar que la brecha salarial existe y de lo que se trata, pues a partir de la transparencia retributiva, tratar de evitar cualquier sesgo y de que de cada futuro, como decía antes, pues que se hable de igualdad al igual que se habla de prevención y de su cumplimiento. Y nada, muchas gracias. Lo mismo que Belén, si os parece después en el coloquio planteáis las cuestiones que pueda haber dejado sin tratar. De nuevo, me están dejando sin palabras. Vamos, la ponencia se están ajustando perfectamente a tiempo y nos va a permitir, efectivamente, como estáis plantearos algunas cuestiones que me parecen además muy, muy relevantes y seguro que van a ser del interés de todos los participantes. Cedo la palabra sin más dilación, en este caso, a Ruth García, para que nos hable sobre todo del caso Sepello, pero también de un modelo de buenas prácticas. Cedo la palabra y como siempre, desconectamos cámara y... Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Ruth García y os voy a compartir primero una presentación que he hecho pues, para que sea un poco más dinámico. La experiencia personal que nosotros hemos tenido en Asepello con todo el tema de igualdad, ¿vale? Pues eso, yo me llamo Ruth García Fernández, soy la presidenta del Comité de Igualdad por la parte social, así como de la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad de Asepello. Y ya os digo, os voy a hablar de nuestro plan de igualdad. Nosotros lo hemos llamado Proyecto Mona Lisa. Y para mí y para nosotros lo más importante, y para todos debe ser lo más importante, es que la igualdad de género debe de ser un ítem estratégico en la empresa. Y debe de existir un liderazgo claro al respecto desde la propia Dirección General de la organización. Asepello, en este sentido, ha incorporado a los principios y valores corporativos la igualdad de género.
y esto hace que esté presente en todos los procesos, tanto internos como externos de nuestra empresa, prohibiendo de manera explícita cualquier tipo de discriminación. Hoy vamos a hablar de la firma del primer plan de igualdad de Asepello, de su contextualización, de la necesidad, del enfoque y la estrategia, el plan del proyecto, la adaptación a la nueva normativa y, por último, haremos unas conclusiones. Todos sabemos que la aprobación de la Ley Orgánica 3 del 2007 supuso un hito en la elaboración de políticas activas en materia de igualdad, a través de la elaboración de planes que sí que estaban encaminados a alcanzar una igualdad real entre mujeres y hombres y a combatir todas las manifestaciones de discriminación directas o indirectas por razón de sexo. En cumplimiento de esta previsión, Asepello firmó su plan de igualdad en 2009 y fuimos empresa pionera en este sentido y base de otros muchos planes de igualdad que se firmaron con posterioridad. ¿Y de dónde surge la necesidad? El diagnóstico de situación de cualquier empresa es el mismo que el diagnóstico de nuestra sociedad. Por eso los cambios son de imperiosa necesidad. El cambio debe ser social. El cambio cultural y organizativo tiene como fin la consolidación efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades en cualquier ámbito entre hombres y mujeres. En Asepello fomentamos la sensibilización y formación de todos los empleados y empleadas con el fin de que integren este principio en el ejercicio de sus funciones. También debe de haber un cambio empresarial. Una cultura empresarial inclusiva obtendrá una mayor rentabilidad, productividad, aumentará la capacidad de atraer y retener el talento, impulsará la creatividad e innovación y mejorará la imagen de la empresa. Y por último, la normativa legal. Convencidos de que la negociación colectiva es el instrumento idóneo para la gestión del principio de igualdad en el ámbito laboral, el legislador además ha querido dar un paso más y nos ha dado un impulso con esta concreta herramienta de gestión de las condiciones de trabajo. Y a tal efecto, los Reales Decretos 901 y 902 de 2020 establecen la obligatoriedad de adaptarse a este nuevo reglamento. ¿Y cuál ha sido nuestra estrategia después de todo esto? Pues en estos momentos y aprovechando la ocasión de que los nuevos requisitos legales nos exigen, en el caso de nuestra empresa, por ejemplo, de disponer de registro salarial, auditoría salarial, un nuevo protocolo de actuación y prevención contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, y así como otras diferentes cuestiones que ahora tienen un reflejo normativo, pues hemos aprovechado para acordar firmar el segundo plan de igualdad en Asepello que va a recoger todos estos cambios. Pero para una efectiva aplicación de los planes de igualdad es necesario crear las herramientas apropiadas que posibiliten su ejecución. Y en este sentido, la negociación colectiva constituye el marco legal. Los cambios han de ser permanentes, se tienen que ir produciendo y todos tenemos que trabajar en consenso. Las nuevas formas de organización en el trabajo, sus dinámicas, la participación e interacción de los diferentes sujetos activos, la interrelación progresiva de los problemas cotidianos. En Asepello, la comisión de negociación del primer plan de igualdad, una vez firmado, se convirtió en la comisión de seguimiento. Creamos un reglamento interno de funcionamiento y hemos trabajado desde entonces en la mejora continua de nuestro plan. Nos hemos además formado en agentes de igualdad y no hemos parado de ver desviaciones, no hemos parado de ser creativos y para ello también además hemos creado una mesa de trabajo transversal. Esta mesa de trabajo es paralela a la comisión de seguimiento y está formada por todos los departamentos que tiene la mutua. Tenemos del área de recursos humanos, del área de dirección, del área sanitaria, del área administrativa y así podemos abarcar todos los sectores implicados. ¿Y por dónde vamos a empezar? Para la elaboración del nuevo plan ha sido necesario conocer la situación actual y para ello hemos realizado un nuevo diagnóstico de situación y lo hemos comparado con el inicial. El conocimiento del estado de situación en materia de igualdad de género, los logros que se alcanzaron, las lagunas existentes, la identificación de todos aquellos ámbitos y actividades bien pendientes de ejecución, bien no abordadas, son esenciales para acometer la tarea de elaborar un nuevo plan adecuado a las necesidades detectadas
e incluso que vaya más allá, que prevea e identifique nuevas situaciones que requieren una intervención en el contexto de una realidad que estamos viendo todos que está en evolución y que es cambiante. ¿Y qué es lo más importante? Lo más importante es concretar, concretar cómo va a llevarse a cabo el nuevo plan de igualdad, fijar los objetivos concretos, las acciones a realizar, los recursos asignados, los plazos para su consecución y los responsables encargados de llevarlo a cabo. Nuestros ejes de actuación son la selección, la formación, la promoción, la retribución, la conciliación, la salud laboral, el acoso sexual y por razón de sexo, y en cada uno de ellos hemos desgranado las medidas concretas que queremos realizar para conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Algún ejemplo de ellos, por ejemplo, en materia de selección, hemos implantado el currículum vitae ciego. De esta manera no hay ninguna discriminación por razón de sexo en el proceso de selección. También hemos establecido acciones positivas para corregir situaciones patentes de desigualdad. En el final de los procesos de selección, en igualdad de condiciones, se elegirá el sexo subrepresentado. En materia de formación, pues tras el análisis de los datos hemos establecido acciones formativas específicas con el objetivo de sensibilizar y formar a toda la plantilla de Asepello. Nuestra meta es, primero, que todas las personas que ocupan puestos de responsabilidad adquieran destrezas específicas en el área de igualdad. Hemos establecido también nuevas formas de capacitación para el acceso a puestos de directivos con perspectiva de género, con el objetivo de romper el llamado techo de cristal. Hemos aplicado también acciones formativas específicas para prevenir el acoso sexual y la violencia de género para toda la plantilla de Asepello. Y queremos también hacer especial mención a la formación en corresponsabilidad, porque tras los últimos acontecimientos vividos con la pandemia se ha acentuado aún más esta desigualdad. En conciliación, Asepello ha hecho un esfuerzo muy importante en los últimos años en medidas relacionadas con la conciliación y para flexibilizar las condiciones de trabajo. Ejemplo de ellos, tenemos medidas sobre la jornada, horarios de trabajo flexibles, tenemos bolsa horaria para ir al médico, facilidad para solicitar excedencias para cuidados de menores, familiares. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque es que la conciliación de la vida familiar y laboral todavía recae mayormente sobre las mujeres y esto incide sobre la carrera profesional y, por ende, en las retribuciones de las empleadas de la mutua. Por un lado, la necesidad de conciliar obstaculiza o limita sus posibilidades de formación y de promoción profesional. Y por otro, impacta de forma directa en la retribución que perciben, ya que son ellas las que suelen tener trabajos más reducidos, con contratos temporales, también son quienes solicitan las excedencias para cuidado de hijos, de familiares. Y es por ello que el impulso para revertir esta situación está en el fomento de la corresponsabilidad. En Asepello nos importa conocer la situación de nuestro personal y para ello se ha propuesto realizar una encuesta para recabar información sobre las necesidades de la plantilla, así como el grado de satisfacción de las medidas que ya son existentes. Y del resultado de esta encuesta y de las necesidades de la organización se estudiará la modificación o la incorporación de nuevos permisos. En el eje de la retribución, la nueva normativa exige tener un registro y hacer una auditoría salarial. Por lo menos hemos realizado un estudio exhaustivo de los puestos de trabajo, en las retribuciones de cada uno de ellos, porque el objetivo es acabar con la diferencia salarial, aplicando una escala salarial única definida, y para ello hemos realizado un diagnóstico de situación para detectar todos los desvíos y poder implantar las medidas necesarias para corregirlos. El análisis de la brecha salarial de género de Asepello no refleja la discriminación salarial como tal. No se corresponde con el hecho de pagar a una empleada menos por el hecho de ser mujer, sino que sirve de indicador de la medida de que existen diversos obstáculos para alcanzar una igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Entre ellos, pues las diferencias en la promoción, el acceso a puestos de responsabilidad o el mayor peso de la conciliación de la vida familiar y laboral. ¿Y qué hemos considerado más relevantes para adaptarnos a la nueva normativa?
Pues teniendo en cuenta todas las medidas implantadas en nuestro primer plan de igualdad y estudiando todas las posibles mejoras que se pueden aplicar a las mismas, así como aquellas que no han cumplido los objetivos que se marcaron, hemos elaborado unos nuevos indicadores de ejecución y de impacto que permiten evaluar la consecución y los resultados de los nuevos objetivos para poder adaptarnos a la nueva normativa, y con ello hemos elaborado el segundo plan de igualdad. En estos momentos nos encontramos en la fase de negociación y consenso de las medidas propuestas. Una vez llegados a un acuerdo, se firmará el segundo plan de igualdad y se hará su registro en RegCom. Por último, se difundirá entre los trabajadores, se pondrán en marcha las medidas adoptadas y se realizará el estudio del impacto para poder valorar si se están cumpliendo con los objetivos que nos hemos marcado. Y es que el segundo plan de igualdad representa una voluntad firme y ambiciosa para lograr la igualdad de género en Asepello en términos reales, comprometiéndonos a impulsar medidas que facilitan la conciliación, que fomentan la corresponsabilidad, rompiendo con las formas tradicionales de organización social en los usos de tiempos que llevan a desequilibrios en la conciliación, facilitando y fomentando el acceso a las empleadas a puestos directivos, eliminando barreras y obstáculos propios del llamado techo de cristal, así como prevenir y proteger situaciones en especial riesgo para las empleadas, como es la violencia de género o por razón de acoso sexual o por razón de sexo. Nos queremos posicionar como una organización actual que trabaja en pro de la igualdad de oportunidades, y por eso nos sumamos a esta iniciativa como empresa que apoya a las políticas de igualdad como una herramienta de mejora que abre paso a empresas más diversas, a organizaciones que benefician a todos, a la plantilla y en general a la sociedad en su conjunto. Y nada, con esto nada más, agradeceros, espero que todas las empresas se sumen a la misma causa y que juntos consigamos crear una sociedad más justa e igualitaria, y agradeceros pues estar ahí y escucharme. Pues muchísimas gracias por tu intervención, y bueno, así me permite pasar de alguna manera a lo que es la parte también de preguntas, y bueno, iré repartiendo un poquito entre algunos, y bueno, espero que no os pongamos en ningún aprieto a nadie con las preguntas que se formulen. Si queréis podemos incorporarnos, bueno, por lo menos las personas que estamos como estábamos antes, porque bueno, aquí ya sí que lo normal es que participen pues una persona u otra, y así bueno, pues podemos vernos. Perfecto. Así os tengo que mantener un poquito delante de la cámara. Y bueno, me alegro de tener aquí a Belén porque bueno, pues empezamos disparando, ¿no? En el sentido más positivo de la palabra. Bueno, aquí tengo una consulta en relación, sobre todo, te la planteo, bueno, he sido pues una de las personas que asistían a la mesa, que nos plantea la siguiente cuestión. Una primera cuestión sería, en una empresa de más de 250 trabajadores hay una RLT, una representación legal, de 13 miembros. Pero se han nombrado a 3 personas para la Comisión de Igualdad por la parte social y luego hay otras 3 en la parte de la empresa. ¿Estaría correcto? Pues, ¿contesto ya? Sí, por favor. A ver, tal y como he citado en mi participación en la mesa redonda, la norma habla de máximos, ¿vale? O sea, la norma habla de máximos en un caso, en otro, en una comisión mixta cuando hay centros con representación y centros sin representación, y por tanto, si no habla de mínimos, pues se entiende que si las partes se ponen de acuerdo y quieren participar de esa manera, en ese número, yo creo que sería totalmente válido. Siempre y cuando se respete la representatividad, es decir, que la representatividad de los sindicatos sea proporcional a su presencia de vida. O sea, que en este caso, si están todos representados de manera proporcional a su representatividad, pues no habría ningún problema. Perfecto, muchas gracias, Belén. La segunda pregunta se la hago a Francisco Balboa, en este caso.
Y esta sería, nos plantea una empresa, lo hace Amparo, empresa con 3 centros de trabajo, 2 con representación legal de los trabajadores y hay un centro sin, digamos, sin relación legal de los trabajadores que tiene solo 3 empleados. Para ese centro, en la UE, en la Unión Europea, solo hay 3 trabajadores. ¿Es necesario comisión sindicada? En la Unión Europea. O sea, es un centro de trabajo que está La fuera de UE, España. no he captado si habla de Unión Europea, UE. Pero yo entiendo que el ámbito territorial del Sí. plan de igualdad es para España. No sé si ha querido decir que tiene 3 personas en un centro de trabajo fuera de Europa, que entiendo que además serán desplazados con las reglas de trabajadores desplazados al exterior, etcétera. No es que están allí, que van y vienen, no lo sé. Creo que, pero bueno, en cualquier caso, yendo a un supuesto en relación con la totalidad de la situación en España, si ese centro estuviese en España, desde mi punto de vista, al final vamos a las reglas de legitimación y representatividad que acaba de señalar Belén. Es cierto que en ese centro de trabajo no hay representación legal, es que ni siquiera legalmente está obligado a tenerlo, es decir, está en menos de 10 y en menos de 5. Por tanto, yo creo que este supuesto, no sé cuántos trabajadores tiene o se refiere a Amparo en el resto de centros de trabajo, pero incluso aunque acudiesen a la representación derivada o delegada por parte de los representantes sindicales de los sindicatos más representativos de la comunidad, porque entiendo que es solo uno, por tanto, vamos, yo creo que sería incluso meramente significativa, o sea, testimonial la participación que pudiera tener si es que por el resto de centros de trabajo los representantes van a tener la mayoría total, es decir, no sé qué porcentaje representa. Pero vamos, entendemos que al menos es una empresa de 50 trabajadores, por tanto los otros 2 centros tendrán en torno a 25, al menos cada uno de ellos, entonces bueno, habría que determinar, pero aunque fuésemos a la regla genérica del artículo 5 del 901, desde mi punto de vista creo que no supone un mayor problema que ese centro de trabajo pueda tener esa representatividad a partir de los sindicatos más representativos. No sé si Belén estás de acuerdo conmigo, porque tampoco he terminado de entender muy bien la pregunta, pero vamos, creo que va por ahí. Sí, a ver, la norma alude a centros de trabajo con representantes o sin representantes. No se refiere a si no tienen 2 representantes porque tampoco procede en tanto que no cuenta con el número mínimo para elegir representantes legales a los trabajadores. En este caso serían, en todo caso, teniendo en cuenta la plantilla escasa, delegados de personal. O sea que al referirse a la norma de aquellos centros que no cuenten con representación legal de los trabajadores, nos vamos al 5.3 del Real Decreto 901/2020 y sería una comisión sindical. La participación en relación al resto o la representatividad en relación al resto, pues sería residual, como dice Francisco, porque habrá que ver la plantilla del resto de centros y también el número de representantes, ¿no? Pero habría que ver esa participación y, desde luego, aunque fuera mínima, si la hay, tendrían derecho. Sí, no, sí, derecho ya digo, pero habría que ver cuántos trabajadores y cuántos representantes hay en el centro, en el resto de los centros, porque desde mi punto de vista al final podrá estar, por la propia norma permite que aparezca la representación legal de los trabajadores, o mejor dicho, la representación sindical de los sindicatos mayoritarios. Pero va a En ser este caso, sí, Francisco, y en este caso, en este supuesto, ¿no? Parece incoherente que, teniendo en cuenta la poca plantilla que supone estos 3 respecto del total, seguramente es muy poco, y es que no se pueda delegar en los representantes legales de otros centros cuando serían mayor y mejor conocedores de la realidad de la empresa. O sea, que esto sí que se ha puesto también sobre la mesa como diciendo, es incoherente, ¿no? Porque el más cercano a mi realidad y a mi situación y a mis particularidades y a las particularidades de la empresa son los representantes de otros centros, que a lo mejor estamos hablando de un centro cercanísimo y, como digo, pues totalmente reflejo del otro, ¿no? Pero, sin embargo, la norma lo dice claro, que no se puede delegar en los representantes legales de los centros que cuentan con ellos. Ahí habría que ver incluso si ese centro de trabajo está en la misma provincia que los otros 2, que también sería otra circunstancia. O sea que, bueno, no, claro. pero, de todas formas ya sabéis que el artículo 5 del Real Decreto está impugnado. Se entiende que
puede vulnerar incluso el principio de representación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, está impugnado por COE ante el Supremo y que se tendrá que manifestar respecto a esta regla concreta de elección de las comisiones negociadoras. No obstante, hago el paréntesis, quiero decir, hasta que hay un pronunciamiento es el artículo que está vigente y que determina la conformación debida de la comisión negociadora, ¿vale? O sea que... Esto es, porque sé que iba con un poquito ajustado en cuanto a agenda, Francisco, hago una pregunta y luego tengo otras preguntas para, tanto una para Ruth como para Belén. Porque es, vamos, básicamente hay una empresa, esto sabes que es una empresa que, bueno, ha recibido por parte de la inspección, le dice que tiene una brecha salarial en datos brutos muy elevada, que no coincide con los datos que tienen ellos. ¿Cómo se podría argumentar? O sea, ¿qué elementos a nivel salarial tendrías que, o sea, recomendarías que se revisara para poder defender, digamos, esta situación? Bien, pues rápidamente, porque como dices, de verdad tengo que salir rápido de aquí porque tengo que ir a otro sitio. Mirad, he vivido esa situación. Realmente lo que tengo duda es si esto ha sido un mero muestreo, un mero ejercicio de muestreo por parte del Ministerio de Igualdad, porque realmente lo que ha hecho ha sido agrupar todos los niveles salariales dentro del grupo de cotización, que es una de las reglas que inicialmente se aplicaría al registro salarial conforme al artículo 28, pero que la realidad nos dice que ese ejercicio no respeta lo que la propia norma señala en el reglamento de igualdad retributiva, el 902. ¿Por qué? Pues porque la norma permite agrupar por agrupaciones profesionales, por categorías, por niveles, siempre y cuando esos niveles, teniendo en cuenta, como decía antes también, la valoración de puestos de trabajo, respeten objetivamente el principio de igual trabajo, igual valor, o igual retribución por trabajo, igual valor. ¿Vale? Entonces, en este caso, la propia Administración no ha hecho una interpretación correcta desde nuestro punto de vista de lo que señala la norma en cuanto, y por eso el ejercicio que resulta desde su punto de vista bueno, está totalmente separado de la realidad de la empresa, porque además muestra una brecha que es decir, está comparando niveles profesionales que no tienen ninguna correspondencia entre ellos, independientemente de que puedan estar en el mismo grupo de cotización. Básicamente se trata de analizar desde ese punto de vista. Vale. Y dar una respuesta mucho más pormenorizada de la situación y, lógicamente, esos datos. Pues perfecto, muchísimas gracias. Si quieres, efectivamente... Nada, de verdad que disculpadme, siento tener que marcharme, pero José Antonio sabe que estoy en un día de bastantes complicaciones y tengo que marcharme a resolver otras cuestiones. Lanzo la siguiente pregunta. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos a todos. Hasta luego. Ruth, la siguiente pregunta era contigo. De alguna manera, el planteamiento es, dada tu experiencia dentro del área de igualdad, vais a negociar el segundo, en este caso, segundo plan de igualdad. Desde tu experiencia, ¿qué áreas requieren especial atención? Porque, bueno, dentro de la compañía puedes encontrarte mayor resistencia al cambio, ¿no? O situaciones un poco más complejas. ¿Qué nos aconsejarías? Sí, bueno, a ver, todos los temas que están relacionados con la igualdad, la verdad que son especialmente sensibles, pero yo creo, por lo menos en mi caso, sin duda alguna, los dos que más han costado debatir y que más hemos estado dándole vueltas ha sido en el tema de la corresponsabilidad y el tema del desequilibrio retributivo. Por un lado, pues porque tienes que interceder en un cambio cultural y es un tema de la sociedad. La sociedad comienza a avanzar en igualdad y romper con estereotipos de tantos años. Y yo siempre digo, tenemos que ser originales, tenemos que conseguir que los permisos, cuando nosotros nos sentamos a ver cuáles son los permisos que se cogen las mujeres, que se cogen los hombres para poder desgranar por género, y siempre salen las mujeres que se cogen la mayoría de los permisos, es un tema de educación, es un tema que romper con esos estereotipos marcados de tantos años de historia pues va a costar. Y entonces ahí hacer el hincapié en la corresponsabilidad,
es fundamental para que nos podamos, todas las mujeres se puedan promocionar, para que todo el mundo pueda ir en igualdad de oportunidades y luego en el tema por otro lado, de afrontar la igualdad retributiva en los tiempos que estamos, con una falta de presupuesto, con los problemas económicos que nos vemos inmersos, pues esto también ha acentuado mucho pues, la problemática de poder ajustar o paliar esta situación, por lo menos en el corto plazo. Por eso nosotros, es verdad que no existe en mi empresa, después de haber hecho el estudio, no existe una desigualdad directa, y por eso lo hemos preferido utilizar como medida para afrontar la desigualdad indirecta que también conlleva a que sean sueldos diferentes, pero debido pues eso, a romper el techo de cristal, a intentar que se promocionen en igualdad de condiciones de ambos sexos. Por eso por aquí también hemos tenido que estar dándole muchas vueltas, debatiendo, intentando ser originales para poner medidas que ayuden a que esto vaya encaminado todos por igual. Y han sido, yo creo que los dos pilares y que se complementan también mucho, porque vuelves otra vez a hablar de la corresponsabilidad para poder romper todos estos estereotipos que vienen un poco marcados. Pues muchas gracias, me parece también muy interesante porque hay veces que se te escapan cosas, ¿no? Seguro que tendremos ocasión de trabajar todavía con más ahínco, ¿no? Más adelante en el curso. Muy bien, la siguiente pregunta, en este caso para Belén Bernabeu, sería, bueno, es muy concreta, dice: a partir de marzo del 2022 es obligatorio para las empresas de más de 50 trabajadores tener plan de igualdad. Entonces me pregunta si una empresa tiene trabajadores fijos discontinuos durante 6 meses que superan ese número, ¿sería obligatorio? A ver, el cómputo es anual. Es anual, o sea que se habrá que ir a las reglas de cómputo de plantilla, y si al año esos trabajadores tendrán que computar en el número en el que estén de alta durante el ejercicio, ¿vale? O sea que habrá que ir a esa regla. Luego quiero, José Antonio, si me dejas, dos apreciaciones. Por favor, tengo otra cosilla. O sea que, ¿no? Sí. No, dos cositas, porque cuando me lanzan una indirecta, yo la verdad que la cojo y la hago directa, ¿vale? Y entonces, sí, así me gusta. José Antonio, no, porque bueno, muchos de los que están en el otro lado, seguro que o ya nos conocemos o nos vamos a conocer como consecuencia de una actuación en inspección, ¿no? Y en la medida de lo posible, si puedo aclarar algo, bueno, porque José Antonio ha lanzado la pregunta, yo me he dado por aludida y voy a dar mi punto de vista, ¿no? Y es que es verdad que la auditoría retributiva es muy compleja, y más en una empresa con tantos trabajadores, con tantas categorías, con tantos niveles profesionales y demás. Pero ciertamente dice, ¿estamos capacitados para dar una argumentación, una justificación objetiva a las diferencias que puedan darse? Pues en todo caso, el ente o el organismo que tiene mayor posibilidad de dar una justificación y objetivizar esas diferencias es la empresa, porque es la empresa la que da un valor a una categoría profesional y da otro valor a otra categoría profesional. Entonces, y en consecuencia, paga diferente posiblemente a un trabajador que ocupa un puesto que a otro trabajador que ocupa otro puesto que corresponda con otra categoría profesional. Entonces, si es ella la que paga diferente, tendrá que saber por qué pagan diferente y en todo caso presentar esa aclaración, la cual pues será admitida o no si se ajusta un poco a los parámetros que son bueno, unos parámetros óptimos y adecuados, ¿no? Entonces, sí que tengo en cuenta eso, ¿no? Y que realmente es la empresa la que en todo caso, si establece diferencias, sabrá por qué y podrá justificarlo en mayor o menor medida. Y luego, respecto a lo que ha hablado Ruth, también habla de la corresponsabilidad. Que sepa, o sea, que también sepa la gente que está en el otro lado y que también participa activamente en las empresas a modo de consultor, de trabajador de recursos humanos del departamento, que ahora cada día, y de hecho en el marco de los planes de igualdad, se promueve esa corresponsabilidad. Que sepan que además ahora también he conocido recientemente un caso de un padre que accede al permiso íntegro de paternidad y que ha sido discriminado también, porque aunque la normativa dice discriminación por razón de sexo, la LISO se refiere a razón de sexo e históricamente ese sexo alude a la mujer porque es la persona que históricamente ha estado discriminada,
Ciertamente ahora hay un término un nuevo término que ya la Unión Europea lo ha asentado, pero es la discriminación refleja, y es que el varón puede ser discriminado si viene a ocupar o coparticipar con la mujer en aquello que siempre ha hecho ella, ¿no? Y es el llevar a cabo la conciliación real, ¿no? Entonces ahí que sepáis también que está haciendo discriminación frente al hombre como consecuencia de acceder a medidas de conciliación o en este caso, por ejemplo, el acceso y el disfrute íntegro del permiso de paternidad. O sea que ahí hay una discriminación refleja que hay que tener en cuenta. Sí, hay alguna película, compartimos algún trozo, ¿no?, en la formación en la que, bueno, lo toca en directo, y son situaciones que muchas veces efectivamente pasan desapercibidas, pero son reales, ¿no? Lo ves con el humor de unos actores, unas actrices y te ríes, pero son situaciones que efectivamente das cuenta que la conciliación es de dos y no de uno, ¿no? Entonces, bueno, positivo de los dos lados, ¿no? Que, bueno, medidas desde las empresas también para ayudar en este sentido me parecen... ¿no?, la discriminación retributiva, la discriminación salarial, acceso al permiso de maternidad, durante ese permiso no se cobra un plus o un complemento a que tiene derecho la mujer. Eso también se ha dictado por la jurisprudencia de que no hay lugar. O sea, que no hay lugar a obviar el derecho de una trabajadora a cobrar durante su permiso de maternidad un plus como, por ejemplo, de guardias. O sea que hay muchos supuestos, la discriminación está en muchas áreas y todas hay que conocerlas. Había un comentario, esto sale también de una conversación mantenida el otro día, en la configuración de la mesa, cuando se produce en empresas con diferentes sindicatos que no se ponen de acuerdo. ¿Hasta qué punto se puede fragmentar una mesa en varios colectivos para simplificar este tipo de acciones, ¿no?, cuando estamos hablando de empresas grandes con mucha variabilidad de puestos de trabajo? A ver, entiendo que te refieres a la posibilidad de que se fragmente la mesa para determinados colectivos, categorías profesionales o, ¿no?, para pactar medidas que afecten a cada... Eso es. A ver, en ese caso sabemos que la participación de los sindicatos es proporcional a la representatividad. Si en esa mesa fragmentada participan de manera proporcional todos los sindicatos a que tienen derecho a negociar el plan de igualdad de la empresa, si se respeta esa proporcionalidad, no hay problema, pero eso va a ser muy difícil de hacer. O sea, que en el sentido lo veo muy difícil, pero bueno, y si ambas partes lo acuerdan, pues podría ser. Pero en la práctica hay que respetar la representatividad. Otra cosa es que haya una mesa fragmentada que previamente a lo que es la negociación conjunta puedan debatir acerca de algunas particularidades de una categoría profesional o de un puesto de trabajo en particular. Pero así como regla general, no lo veo. Perdona, porque sí, efectivamente, es que conecta con esta pregunta y vamos, todavía tenemos unos pocos minutos. A ver, la duda que plantea es, ¿qué hacer con una comisión sindicada que retrasa las negociaciones, alargando la misma con un amplio catálogo de medidas que no tienen nada que ver con la realidad o el diagnóstico que se ha realizado? ¿Podemos alegar falta de buena fe y que esas medidas no corresponden a la realidad de la empresa o al diagnóstico pactado? ¿Va para mí? Te ha tocado. Aquí a Ruth se le puede caer, si quiere opinar alguna cuestión. Claro, me puede ayudar. Y por supuesto la ley está por encima de todos nosotros, ¿no? Pero... A ver, en este sentido, la empresa, únicamente cabe la posibilidad de que la empresa, porque aparte hay muchas dudas acerca de ello, de que la empresa apruebe unilateralmente un plan de igualdad cuando se pueda imputar 100% la responsabilidad de que no se avance a la parte patronal, a la parte social. Solo en este caso, porque como sabemos, hay instrumentos previos, conflicto colectivo y tal, que son eficaces para dirimir cualquier controversia que no nos permita avanzar en la negociación. Si es 100% imputable el retraso a la parte social, en tanto que solicita cosas que no tienen nada que ver a lo que es la negociación de un plan de igualdad, ese es el único supuesto en el que la empresa puede aprobar unilateralmente un plan de igualdad. Únicamente. No, cabe también pensar a veces que en el mejor deseo de avanzar,
pues se hayan aprobado, se haya pasado de la fase de diagnóstico sin que realmente esté bien realizada o sin que las partes estén del todo convencidas, lo cual no sé, es posible que a lo mejor sea un exceso de rapidez. Lo que pasa que, bueno, la complejidad de las relaciones dentro de las empresas es difícil, ¿no? Y bueno, también posiblemente, ¿no? Y añado a esto, ¿no? Cuando se trabaja desde fuera, con consultoras, consultores, etcétera, sin lugar a dudas la complicidad tanto de la empresa como de la parte social es clave. Claro, si no existe esa implicación, que podría ocurrir también desde la dirección, ¿no? Que delegan excesivamente en temas que al final no son del todo esto y bueno, pues pueden ser. De todos modos, sí que hay que tener presente que la empresa tiene que aclarar todo aquello que solicite la parte social, ¿eh? Claro. O sea, he puesto el ejemplo anterior como único caso para una aprobación unilateral del plan por parte de la empresa. Y es que, quitando esa excepción, la empresa tiene la obligación de facilitar toda la información a que se refiere el Real Decreto, que es casi toda, por no decirlo, y luego aclarar, especificar cualquier asunto, cualquier dato referido al diagnóstico. O sea, tiene que haber esa buena fe no solo exigible a la otra parte, sino también y principalmente por parte de la empresa, que es la que dispone de esos datos y la que puede facilitarlos en cualquier caso. No, y por eso la negociación, claro, es clave. A veces en dinámicas de comunicación interna complejas, ¿no? Con malas palabras, malas experiencias, se llevan problemas a lo mejor que vienen de convenio colectivo y se trasladan a otro campo, ¿no? Siempre en diferencias mesas, no querer meter unos asuntos con otros, porque al final, bueno, pues lo complican todo, ¿no? Perdón. No, y que el Real Decreto 901, y por eso yo me he detenido mucho en mi exposición, a lo mejor ha sido un poco pesada, ¿no? En la constitución de la comisión negociadora, y es que el Real Decreto 901 ha abierto el abanico a muchos copartícipes en la comisión negociadora, en una empresa con representación legal, desde luego tal, pero en una empresa, imagínate, con centros que sí tienen, con otros centros que no, sindicatos dispares en cuanto a sus pensamientos sobre tal, esta medida no la comparto, esta sí, yo he hecho esto en otra empresa y no, pero yo, entonces, claro, es muy importante que primero la comisión negociadora esté conformada por quien tiene que estar conformada, es decir, que no se obvie la participación de nadie, en tanto que, como he dicho, puede decaer el trabajo en cero, en nada, porque se declare la nulidad. Y luego también, pues eso, ser muy conscientes de que hay que ser pacientes a la hora de aprobar el plan de el diagnóstico de situación y posteriormente las medidas y acciones que contemplan el plan, que es lo importante, o sea, los objetivos que se planteen, las acciones que se planteen en el plan de igualdad. No, vamos, totalmente. Cuando hablamos del tema de los agentes de igualdad, yo creo, y claro, lo siento, cada uno tira, ¿no?, para su campo, pero de verdad que hace falta formar a la gente. Es decir, no se puede con un cursito de 3 horas pretender que asumas pues, un conocimiento que se tiene que tener profundo de todo lo que tiene que ver con la igualdad, pero luego también herramientas, temas relacionados con la retribución, con la valoración de puestos. Y eso, bueno, pues no se puede improvisar, ¿no? Y es aconsejable que pues, tal vez sentemos en la mesa personas que tengan esa acreditación y esa preparación, ¿no? No, y que conozcamos todos los casos que se puedan dar de discriminación, que muchos de ellos nos lo ha vislumbrado la jurisprudencia. Es decir, hay que conocer la doctrina, hay que conocer los pronunciamientos que se han hecho porque son reflejo de lo que se ha planteado en la sociedad, en las empresas, en las organizaciones empresariales. Entonces, hay que conocer todos los casos de discriminación porque eso nos va a dar luz a no caer en ellos, a evitar que se incurra en una conducta que creemos que no es discriminatoria, pero que lo es, y de manera indirecta, como ha dicho Ruth, ¿no? Que en muchos casos decís, ¿cómo la propia empresa? Pero si yo no quería discriminar, bueno, es que no estamos hablando de que tenga que ser necesaria una intencionalidad, no, es que con que se discrimine, ya el tipo de infractor concurre. Y claro, inspección de trabajo sí, podemos asesorar, podemos ayudar a que, en este caso, si el plan está un poco enquistado, pues en la negociación del plan se desenquiste y se retomen las negociaciones, pero ciertamente ante una discriminación, pues inspección de trabajo tiene que tomar las medidas que la ley establece y que no puede desoír, por supuesto. Exactamente, y con una denuncia. Pues bueno, hemos llegado a la hora, digamos, de final. Quiero, bueno, por supuesto recordaros que la mesa se va a grabar y se está grabando y de hecho lo que haremos será al final, bueno, editarla y la subiremos, por supuesto, a todas las personas que os habéis inscrito, os lo remitiremos con el enlace para que podáis
acceder a él sin problema. Y bueno, agradecer sobre todo a las personas que nos acompañan, en este caso, por supuesto, a Rafael Lafont, que ha venido ahora también a Ruth García y por supuesto a Belén Bernabeu y a Francisco Balboa que no nos acompaña. Bueno, y en la parte de atrás de la coordinación, pues muy importante, de mi compañera Pablo Soriano, que también lógicamente ha estado ahí muy pendiente de que todo estuviera funcionando muy bien. Así que, bueno, gracias, de verdad, bueno, que no perdamos la oportunidad de seguir avanzando y evolucionando en este tema que es tan importante y que va a marcar la diferencia en las empresas.